El 22 de marzo de 1960, el corazón del lehendakari José Antonio Aguirre dejó de latir en París. El año 2010 se cumplían, pues, 50 años de su muerte. En Sabino Arana Fundació pensamos que la efeméride, esa triste efeméride, podía ser la razón perfecta para impulsar todo un proyecto. Proyecto que llevaba por nombre Agirre Lehendakaria Berrogeita Hamar. Con la colaboración de todos, los familiares del lehendakari y los de Leizaola, Landauru e Irala, el gobierno vasco, las diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, los ayuntamientos de Bilbao, Guecho y Don Iván Eloizun, EAJPNV, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, el Athletic, equipo en el que jugó el lehendakari Aguirre, y Sabino Arana Fundació. Todos formamos parte de aquella AL50, Agirre Lehendakaria Berrogeita Hamar. José Antonio Aguirre fue seguramente el político vasco más importante, influyente y popular del siglo XX. Hubo sin duda otros grandes líderes poderosos, como por ejemplo el socialista bilbaíno Indalecio Prieto, pero en comparación con todos los demás, Aguirre, desde muy joven, tenía un rasgo característico que le hacía único. Su liderazgo trascendía los límites de la comunidad nacionalista, alcanzando también a los demás sectores políticos. Naidet, causa personal bat esan. Quiero recordar a los ausentes, y muy especialmente a mi hermano Joseba, por lo mucho que le interesó y participó en todos los eventos tan variados que organizó la Comisión AL50 Agirre Lehendakaria, y que hoy finaliza con este libro, Biografía Política de José Antonio Aguirre. A través de la figura de Aguirre se retrata todos los acontecimientos de nuestro país y la época que le tocó vivir. Badakizue, behin aldi batean, esan duten bezala, Agirren ametsa zan, bere gestioa ustea, eta idatzi gure herriaren historia. Orduan, familiaren partez eta nere partez, eskerrik asko bihotz-bihotzez den hori. José Antonio Aguirre eredu bat da. Askotan erabilitako esaldia da eta ziur aski gaurtik aurrera gehiago erabiliko duguna. Ezagunagoa den heinean eredugarriagoa. Erreferentziak borbor datozkit burura. Esta es la dimensión humana de José Antonio Aguirre. Defensa de los valores de la familia y el trabajo, compromiso personal, social y político, defensor y divulgador de la cultura y el euskera, del deporte y la música, progresista, planteó el salario familiar y fue pionero en las propuestas de gestión y participación avanzada en la empresa. Participó con gran visión en los primeros movimientos para la conformación de una comunidad europea en los años 50. Hace más de 60 años el lehendakari Aguirre afirmaba: nuestros problemas solo podrán tener solución dentro de Europa. Y termino con una referencia a Europa y a las elecciones celebradas ayer. Los resultados son claros, hablan de distancia y desafección. Nuestra lectura tiene que ser también clara, una lectura autocrítica. Merece la pena que trabajemos por este hogar europeo. Vamos a poder tomar parte en la refundación de Europa. Tenemos que cambiar del negro al blanco. Tenemos que cambiar la imagen de la Europa de los hombres de negro. Tenemos que poner en marcha a las mujeres y los hombres de blanco. Esto significa una Europa que fortalece los servicios esenciales, sanidad, educación y protección social. Una Europa que apoya la formación y la innovación, las políticas de estímulo, la economía productiva, que se empeña en el compromiso con el empleo y la garantía juvenil. Una Europa en la que ondea la bandera blanca de la paz y la convivencia. Estas son las mujeres y hombres de blanco que tenemos que poner en acción en Europa para pasar de la distancia a la cercanía, de la desafección al compromiso. Zorionak beraz egindako lanagatik eta eskerrik asko denoi.